Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, jueves 28 de abril del año 2022. Qué gusto que usted nos acompañe aquí en una nueva emisión de su programa Criterios para seguir hablando de esos temas tan importantes que tanto nos interesa analizar. Y desde luego que el ramo de la educación es fundamental. Pero, por ejemplo, nosotros queremos saber realmente cómo las distintas organizaciones, los distintos sindicatos también están contribuyendo para mejorar el Ministerio de Educación. ¿Qué propuestas se tienen para el actual ministro? ¿Será que las cosas con el actual ministro serán diferentes respecto a la antigua ministra? Bueno, para ello, eso y más, nosotros estaremos analizando esos criterios con nada más y nada menos que los representantes de Andes 21 de junio, el licenciado Francisco Cruz Martínez y el licenciado Israel Montano. ¿Qué tal, licenciado Montano? ¿Cómo está? Un placer saludarle. Buenas noches a todo el auditorio de Agape TV, a todos los maestros y maestras que están pendientes de este programa. Así que estamos aquí para iniciar este conversatorio. Esperamos que sea de beneficio para toda la comunidad educativa. Desde luego, licenciado Cruz Martínez, encantado nuevamente. Tremendo placer saludar al Magisterio Salvadoreño a esta hora de la noche, a usted, al canal por la oportunidad de dirigirnos al Magisterio Salvadoreño, a todos los que nos están sintonizando a esta hora. Tremendo placer y listo para poder conversar en tema del interés de los maestros y de las maestras de este país. Desde luego, entonces vamos entrando de lleno en materia. Licenciado Montano, ¿cuál fue la postura al final de Andes 21 de junio respecto a la salida de la ministra anterior de Educación? Bueno, buena pregunta. Para Andes 21 de junio realmente generamos condiciones desde la llegada de la ex ministra, sí, Carla Ananía de Varela, desde la llegada a la cartera de Educación como ministra, hasta el momento en que el presidente decidió quitarla. Nosotros hicimos esfuerzos extraordinarios de tener una buena comunicación y relación con ella. Es más, presentamos una propuesta de políticas públicas educativas alternativas en junio del 2019 y una serie de correspondencias cuando inicia la pandemia que nosotros consideramos que fueron tomadas en cuenta las propuestas que Andes 21 de junio hizo en su momento. Lamentablemente, aquí voy a la parte lamentablemente, ¿verdad? Los asesores de la ministra no lo supieron asesorar, ¿verdad? Y ella cometió un error para el Magisterio Nacional, ¿verdad? Y fue vulnerar la ley, es decir, violentar artículos de la ley de la carrera docente. Ese fue el motivo por el cual el magisterio externó un descontento, porque no fueron los sindicatos, los gremios, no fuimos nosotros, es decir, fue el magisterio en general, porque la ley de la carrera docente establece los diferentes procesos, sí, ya sea para trasladar a los profesores, para nombrar a los profesores, para seleccionar directores, subdirectores, el proceso de nivel 1, y eso está contemplado en la ley de la carrera docente, que son los organismos de administración de la carrera docente. En este caso es el tribunal calificador el responsable de hacer esos procesos. Ese fue como el motivo fundamental por el cual el magisterio comenzó a criticar a la ministra, y también ella tuvo momentos que expresó mal del magisterio, ¿verdad? Entonces, diciendo que nosotros éramos malos maestros, que no podíamos escribir, que no podíamos leer, claro. Y es posible. Yo no niego que eso pueda ser cierto, claro, que ella dijo, pero somos productos de un sistema en donde ella está a la cabeza del sistema. Es decir, cuando el ministro hace una crítica y ellos administran un sistema educativo y nosotros somos productos de ese sistema, hombre, es muy malo estar criticando lo que yo estoy haciendo, sí, claro, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, eso parte como el punto que es el de inflexión, sí, entre los maestros y ella, y entra un descontento. Hubieron otros sindicatos que la irrespetaron públicamente, que no es
Como educadores no debemos actuar de esa manera. Sin embargo, hay que decir, ¿verdad?, que nosotros eso enviamos una correspondencia también muy planteada, donde le dijimos, ¿verdad?, que era necesario la no violación a la ley de la carrera docente para que pudiésemos generar condiciones y crear una mesa de diálogo. Y ella dijo también públicamente que para qué iba a hacer una mesa si lo que queríamos nosotros era pedirle a ella que no evaluara a los profesores. Nosotros no estábamos llorando por la evaluación, sino que la evaluación es importante, que en su momento del desarrollo de esta plática podemos hablar de evaluación, pero realmente la ex ministra, ese fue el fallo que ella tuvo. No tuvo la capacidad de interactuar con los educadores, especialmente con los sindicatos. Somos más de 15 sindicatos en el Ministerio de Educación. Ella nunca quiso generar las condiciones de un diálogo, generar una agenda común de los problemas que vive el magisterio entre el ministerio y los sindicatos, buscar las posibles propuestas para resolver estos problemas. Eso es lo que nosotros le pedimos. No se hizo, ¿verdad? Y luego el presidente toma la decisión de quitarla, ¿verdad? Y empezar el nuevo ciclo ya con el nuevo ministro de Educación. Licenciado, una pregunta adicional también. ¿Sigue vigente el año de prueba que había propuesto la ministra para las nuevas vacantes? Fíjense que no. Yo digo que no, porque el ingeniero Mauricio Pineda, el actual ministro, reiteró en una mesa de discusión que tuvimos allá en el Infod de que iba a retomar las cosas de la mejor manera y que se iba a respetar la ley. Si se está en la lógica de respetar la ley de la carrera docente, entonces eso del año de prórroga no es viable. Por eso nosotros le pedimos al ministro revisar que los nuevos maestros que fueron nombrados no se les pueda estar exponiendo la estabilidad laboral diciéndoles que es un año de prueba. Eso no puede ser. Entonces, esa es una de las peticiones que nosotros le hacemos al ministerio. No, ¿verdad?, poner a prueba a los profesores, porque la ley dice nombrar, y si los nombraron tienen estabilidad laboral y se pueden quitar conforme a la ley, no conforme a un proceso de observación si funciona o no funciona. Claro, y ojo que con esto nosotros queremos retroalimentar cómo quedaron las cosas con la antigua ministra para posteriormente entrar en el área de las propuestas, que es lo más importante en esta ocasión. Ahora, licenciado Cruz, también me encantaría saber cómo quedaron o cómo quedó el tema de respeto a la ley de la carrera docente. ¿Al final se terminó vulnerando o se pudo llegar a un acuerdo como tal? Efectivamente, en primer lugar, quizás retomando la palabra del licenciado Israel Montano, debemos de ser bien claros para todos los que nos están ya sintonizando. Antes del 21 de junio siempre ha sido una de las principales propuestas y apuestas que hemos tenido, es el respeto y el cumplimiento a la ley de la carrera docente. Nosotros sabemos que la ley no se mendiga, la ley se debe de cumplir, la ley se debe de exigir. Por tal razón, nosotros lo dijimos, lo estamos diciendo en esta oportunidad y lo vamos a seguir diciendo. La ley de la carrera docente debe de cumplirse. Por tal razón, la exministra, desgraciadamente, lo vamos a hacer leña del árbol caído, pero se dieron algunas violaciones a la ley. Por tal razón, se tomó la decisión de separarla de su cargo. Pero en ese orden de ideas, nosotros sabemos que surgió un decreto transitorio para poder asignar plazas a nuevos maestros. El decreto 69, si me acuerdo. Es el decreto 69 que le quitó atribuciones al Tribunal Calificador y ya lo hizo el Ministerio de Educación. Es ahí donde nosotros como organización comenzamos a decir el respeto a la ley. Por tal razón, nosotros vamos a seguir luchando por respetar el debido proceso, por respetar la ley, por respetar el reglamento, porque el magisterio tiene una ley especial, y es la ley de la carrera docente. La ley de la carrera docente fue producto de la obra organizada en antes del 21 de junio, de hombres y mujeres que en aquellos años dieron hasta lo más preciado de su vida. ¿Por qué? Por tener una ley que regulara el accionar del Ministerio de Educación. En ese orden de ideas, entonces, este nuevo titular ha dicho que va a respetar la ley. Por tal razón, en el primer trimestre de este año, al último día del mes de marzo, sacó la publicación de traslado, tal y como lo establece ya la ley de la carrera docente.
Como nosotros sabemos que ya dio las señales de respecto a la ley de la carrera docente, esperamos que en el mes de julio, tal y como está regulado, salga un nuevo proceso para docentes de nuevo ingreso y reingreso. Por tal razón, entonces, nosotros consideramos que se va a retomar la legalidad, el respeto al debido proceso, ya se ha integrado, tenemos conocimiento que se han integrado las diferentes juntas y tribunales de la carrera docente. Entonces, vamos a comenzar a ser vigilantes del accionar de los diferentes organismos de administración de la carrera docente. Y en aquel momento, cuando nosotros observemos el irrespeto a la ley, vamos a salir a defender la ley, porque la ley debe de cumplirse, porque la ley, nosotros nos sentimos parte, como más de 21 de junio, de la creación de la ley de la carrera docente. Claro, nos vamos a trasladar a nuestra primera pausa comercial y les dejo planteada la pregunta: ¿cuáles son las nuevas propuestas que tiene Andes 21 de junio o qué es lo que le pide específicamente al nuevo ministro de Educación? Eso luego de la pausa comercial. No nos cambien, ya volvemos. Gracias. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Vamos a continuar hablando sobre las propuestas de Andes 21 de junio y ahora precisamente nos interesa saber cuáles son esas propuestas para el nuevo ministro de Educación o respecto a las organizaciones administrativas. ¿Qué es lo que Andes 21 de junio propone? Bueno, sigamos con el licenciado Montano. Claro, mira, nosotros siempre, año con año, presentamos como nuestra plataforma reivindicativa al Ministerio de Educación. Este año pues no ha sido la excepción, al nomás que regresamos de la vacación de Semana Santa, presentamos un pliego de peticiones, una correspondencia al señor Ministro de Educación, donde se le hace ver, ¿verdad?, los procesos que se realizan en el Tribunal Calificador para el tema de los traslados de maestros, nombramiento de maestros y quiénes son los responsables. Luego de describirle esos procesos, le mencionamos algunas propuestas, 16 puntos, para decir algo. Y todos los 16 puntos nosotros no es que queremos que el 100%, sino que él tiene que revisar la prioridad de los educadores. Por ejemplo, uno entre ellos es el respeto a la ley, ya lo hablamos, pero respeto de los procesos, ya lo dijimos, respetar los procesos de selección, de traslado, de nivel 1, etc. Pero, ¿verdad?, allí nosotros presentamos algunas peticiones de algunas quejas de compañeros y compañeras que nos llaman a la gremial. Por ejemplo, el tema de los maestros de educación física. Es algo insignificante que cuando el país tiene una situación delicada de delincuencia, hay que decirlo, en los institutos nacionales estén quitando a los profesores de educación física, que los jóvenes no reciban clases de educación física, porque la currícula no los contempla. Y si la currícula no los contempla, ¿por qué no nos sentamos a hacer una revisión de inmediato de la currícula nacional e incrementamos, ¿verdad?, la incidencia de la educación física y deporte en el bachillerato? Para nosotros es incongruente. Por lo tanto, el llamado que le hacemos al ministro de Educación es que los pocos profesores que aún existen de educación física en los bachilleratos de todo el país,
que se mantengan, que no los estén moviendo, que no los quiten, porque es absurdo que los jóvenes se quedan sin esa asignatura, que es un momento donde ellos pueden liberar energía. Los jóvenes, la juventud, yo en otro medio decía que el deporte, si se difundiera desde la escuela, desde el kinder, ¿verdad? Y con un método y un proceso adecuado, de las escuelas salieran los mejores jugadores para las comunidades, para que así la Federación de Fútbol tuviera de dónde seleccionar jóvenes y tuviéramos una de las mejores selecciones de todas las áreas deportivas en el país, pero eso no se apoya. Eso es un elemento, y otro que nosotros pedimos también en la correspondencia, aparte es que muchos profesores, fíjense bien, tienen un elemento fundamental que se llama el CIGES, que los compañeros metemos las notas, los datos, todo el dato en ese instrumento que se llama CIGES. Si el profesor tiene ese instrumento ya muy elaborado, entonces viene el asistente técnico, le pide que también haga un reporte diario de asistencia de maestros, de estudiantes y todo. Entonces el profesor perfectamente lo puede hacer. Pero si el profesor se pone a estar llenando un documento diario y tiene 40 niños o 35 estudiantes y empieza a llenar diario y a enviar todos los días ese informe, ¿qué estaría logrando el Ministerio de Educación? Obteniendo una información diaria y que los maestros trabajen en eso y abandonar la labor pedagógica que el maestro debe de realizar con los estudiantes en el aula. Entonces nosotros preferimos que el maestro atienda pedagógicamente al niño en el aula y que si ya está esa documentación reportada en el CIGES, no debería de estarse reportando diariamente. Puede ser por lo menos a la semana. Yo estoy de acuerdo que se pida eso a la semana, pero no todos los días. Entonces, eso es una queja de los maestros y nosotros como ANDE la retomamos y le decimos al ministerio que revise. No estamos diciendo que se quite, que se revise. Si eso interfiere en la labor pedagógica, que se regule. Por ejemplo, hay dos elementos. Sí, claro, licenciado. Sí. Bueno, licenciado Cruz, ¿ha tenido la oportunidad de hablar con el nuevo ministro? ¿Considera que estas propuestas son buenas? ¿Considera que son suficientes? Efectivamente, nosotros ya como organización, juntamente con otras organizaciones magisteriales, ya se sostuvieron 2 o 3 reuniones con el nuevo titular. Y eso nosotros lo vemos bastante bien, porque ya es una nueva visión de trabajo con las organizaciones magisteriales. Pero siguiendo el mismo orden de idea con lo que decía el licenciado Israel Montano sobre las propuestas presentadas al nuevo titular, consideramos nosotros que vamos a avanzar y vamos a seguir luchando porque al menos este año se cumplan, si no todas, la mayoría de las propuestas que hemos presentado. Algunas de ellas son viables. Por ejemplo, el sector magisterial tiene derecho a un incentivo docente, a un bono, que son 230 más o menos dólares al año, pagaderos el 50% en el mes de junio y el otro 50% en el mes de diciembre, 100 y algo cada depósito. Nosotros estamos pidiendo que ese bono al incentivo docente sea equivalente a un salario base de 6ª categoría de un docente, es decir, que ande rondando los $600 y que sean siempre pagaderos en 2 cuotas, el 50% en junio y el otro 50% en el mes de diciembre. Entonces al final ya no estaríamos recibiendo $100 en junio ni $100 en diciembre, sino que sea equivalente a 300 y $300. Repito, es una propuesta que le hemos hecho al Ministerio de Educación para que pueda ser incluida en el presupuesto del Ministerio para el próximo año. Pero al mismo tiempo, nosotros le hemos pedido que por dignidad, por honor, el Ministerio de Educación asigne un sobresueldo vitalicio a todos aquellos docentes que han trabajado por lo menos 5 años de manera continua una doble sección. El doble sueldo por doble sección implica trabajar un turno completo, pero el salario de vengado son $200. Y un turno en el ministerio de sueldo base, dependiendo de la categoría o el nivel que tenga el docente, anda de 590 y algo en adelante. Entonces, no es posible que un docente, el turno de la mañana de 7 a 12 de la mañana, gane $700, por decir algo,
y el turno de la tarde, de 1 a 6 de la tarde, que trabaja la misma cantidad de horas, esté devengando $200. Eso no es posible. Entonces nosotros le hemos pedido al ministerio que por honor, que por dignidad, aquellos docentes que trabajaron por lo menos ya 5 años la doble sección, ese sobresueldo se le asigne al sueldo base de manera vitalicia y que ya no trabaje todo el día, que trabaje solamente un turno. Y de esa forma va a dejar la oportunidad para que nuevos docentes puedan tener la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Educación. Pero además de este sobresueldo vitalicio, le hemos pedido al Ministerio de Educación cese ya ese hostigamiento de la subutilización de algunos docentes en algunos departamentos. Nosotros tenemos estructura en los 14 departamentos y hemos tenido reportes de centros educativos en donde hay mandos medios en el ministerio que están subutilizando a docentes porque no reúnen esas secciones el número mínimo establecido en el reglamento de la ley. Pero nosotros sabemos que en los últimos años hemos sobrellevado el trabajo pedagógico de manera no anormal. Estamos todavía viviendo un tema de pandemia. Para antes del 21 de junio es preferible un niño en el centro educativo que un niño o un joven en la calle. Estamos viviendo momentos difíciles de manera en el tema de la delincuencia, en el tema de la pandemia. Por lo tanto, le pedimos al Ministerio de Educación no más utilización. Esa es otra propuesta que le hemos hecho. Pero al mismo tiempo, nosotros le pedimos a petición de algunos compañeros o directores y directores al Ministerio la mala aplicación del término sustitución de directores y subdirectores. La sustitución está regulada ya en la ley de la carrera docente y no es más que le faculta al Ministerio de Educación sustituir a un director o a un subdirector cuando se le demuestre que está cometiendo irregularidades en su accionar en el centro educativo. Pero la sustitución es única y exclusivamente para los subdirectores y directores que están desarrollando esa función de manera interina. Aquellos directores y subdirectores que tienen un nombramiento o un fallo por ley de salario por el tribunal calificador, no se le puede aplicar el término de sustitución. A este director o subdirector, si se le demuestra anomalía, tiene que seguirse un debido proceso, pero en una junta de la carrera docente o en el tribunal. Entonces, todo esto nosotros lo hacemos de manera que lo hagamos con el debido proceso. Hay algo particular también que aprovechamos las cámaras de Agape TV para decirle al Ministerio de Educación que debemos de tener cuidado, revisar las decisiones que se están tomando a nivel de las 14 direcciones departamentales a través de los directores departamentales o las unidades de desarrollo humano de las direcciones departamentales. Por ejemplo, en el último proceso que ha salido publicado, que ahorita va en curso de traslado, nos llama poderosamente la atención que a las direcciones departamentales sacaron a concurso la publicación de unas plazas en unos centros educativos en la especialidad que el centro educativo no necesita. Y eso hay que ponerle cuidado porque impacta directamente el proceso educativo del centro escolar. Por ejemplo, hay centros educativos en donde necesita el recurso en la especialidad de matemática, pero el Ministerio de Educación ha publicado la plaza en ciencias comerciales. Entonces al final ahí va a llegar un docente de ciencias comerciales a dar matemáticas, sí, claro, porque el centro educativo lo que necesita es un maestro de matemáticas. Hay otros centros educativos en donde la plaza ha salido publicada en inglés, pero el centro educativo lo que necesita es un recurso en estudios sociales. Entonces no hay una congruencia entre la publicación y el docente que va a llegar. Menciono datos particulares del cual nosotros tenemos registro. En el departamento de la Unión, por ejemplo, hay un centro educativo que lo que necesita es maestro de matemáticas, pero le publicaron en ciencias comerciales. Yo creo que eso debe de regularse para poder enfrentar un proceso educativo de la mejor manera. Vamos a continuar ampliando sobre el tema, pero no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambien, ya volvemos. Samvar,
Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Seguimos con las propuestas de Andes 21 de junio y ahora nosotros nos preguntamos si hay alguna que vaya dirigida en torno precisamente a los maestros que trabajan fuera clase. Licenciado Montano. Claro, nosotros hemos hecho la propuesta para que todos los maestros que trabajan en los institutos nacionales, en los complejos y en los centros educativos, que tengan como mínimo 96 horas clases, debería el Ministerio de Educación, a través de un decreto transitorio, otorgar la plaza oficial para estos maestros. Tienen un espacio, sí, claro, donde ellos pueden desarrollarse y tienen derecho a tener su plaza. Entonces la propuesta va para todos los maestros que están en horas clases. Les pedimos, ¿verdad?, que se reporten, que nos hablen, que nos comuniquemos, porque la propuesta está planteada y está en el Ministerio ya. De igual manera, queremos aclarar otra propuesta, que todos los profesores contratados por un proceso, llamémosle atropellado, que solo iban a trabajar 3 meses por 180 días, después 6 meses, entonces eso quedó ya en el vacío. La propuesta que hacemos nosotros es que los maestros interinos contratados este año finalicen el 31 de diciembre de este año. Entonces, por lo menos, y el Ministerio ha retomado eso porque la ley lo establece y será así. Los compañeros interinos terminarán hasta el 31 de diciembre. Otro elemento importante que es necesario mencionar es que año con año los maestros exigimos que el presupuesto escolar se entregue en los primeros meses del año. Resulta que el Ministerio tiene quizás dificultades financieras y viene dando el presupuesto escolar, el bono, la plata, la viene dando allá en agosto, en septiembre o en noviembre, cuando ya el año escolar ha finalizado. Necesitamos que eso se entregue en el primer trimestre del año para que puedan comprar los implementos necesarios de los centros educativos y de esa manera trabajar. Eso es bien importante, que cada uno de los centros educativos tengan ese apoyo que el Ministerio de Educación da. De ahí otra propuesta que nosotros hemos hecho, Fernando, es que realmente necesitamos hacer una reforma curricular. Y esto, cuando hablamos de hacer una reforma curricular, esto es más serio, porque esto implica que hay que formar una comisión, ¿verdad?, profesional de personas que tienen experiencia, no solo el especialista, porque el Ministerio siempre ha tenido la misma característica, que buscan un especialista. Puede tener allí 10 doctores en educación, pero esos 10 doctores no van a hacer la propuesta que se necesita en el país. La propuesta la vamos a hacer todos, si el Ministerio escucha la experiencia de nosotros los profesores en la práctica, tomando en cuenta la opinión del padre de familia, del estudiante y por supuesto nosotros los educadores, los expertos en el tema el hecho educativo, de la práctica pedagógica, somos los maestros, no es nadie más que los maestros. Por esa razón nosotros consideramos que hoy en este momento es urgente una reforma curricular, y la reforma curricular nos lleva a plantear, yo lo he estado diciendo y lo recalco, lo repito para que el Ministerio lo retome. Esa reforma curricular tiene que ver con que haya una asignatura en el área virtual que se llame informática educativa, y esa debe ser como una materia que deben cursar toditos los profesorados, porque el profesor ya tuvo una materia que desarrolló, con la cual cuando llegue a dar clase va a saber elementos básicos, pero también estamos exigiendo que haya una carrera, un profesorado en informática educativa,
una maestría y doctorado según cómo se desarrolle. ¿Por qué? Porque la pandemia nos vino a descubrir, nos vino a implementar, nos vino a decir, señores, hay que hacer esto. Entonces, por problemas. Sí, es decir, allí cae aquel dicho popular que dice que no hay mal que por bien no venga. Es decir, el tema de la virtualidad en otros países ya lo estaban manejando, porque la virtualidad tiene que ser una herramienta de apoyo al maestro. No lo vamos a agarrar que ahora vamos a trabajar, no es lo mismo estar viendo una computadora o un teléfono que estar con el grupo de estudiantes. Para nosotros la educación tiene que ser híbrida, es decir, presencial, y las tareas y el complemento del proyecto del proceso pedagógico presencial, entonces va la educación virtual. Entonces, y es necesario que esté plasmado, si no está en la ley, no es política pública. Entonces, hoy puede ser, mañana no puede ser, por eso necesitamos elaborar, y es lo que le decimos al presidente. De igual manera le estamos pidiendo al presidente elaborar políticas públicas en todas las áreas. Nosotros tenemos 40.000 profesores desempleados. Entonces, y ahí tenemos un problema serio. ¿Cuándo van a trabajar estos profesores? Nunca. Entonces, ¿y por qué no trabajan? Porque el resto de maestros que tienen 35, 40 años de servicio no se van de la escuela. ¿Y por qué no se van? Porque tenemos un sistema previsional miserable, eso hay que decirlo. Es decir, la privatización de las pensiones nos vino a arruinar a todos. Hay maestros que dicen, yo no me voy, yo voy a morir en el aula porque si yo me pensiono me van a dar $225 y con eso yo no vivo. Y yo necesito seguir ganando los $1,000 que actualmente gano y no me puedo ir. Entonces ese profesor no se va. ¿Qué ocurre allí? No le da espacio al maestro nuevo. Nunca va a haber trabajo para los maestros nuevos. Entonces se necesita que el Estado garantice un sistema público de pensiones para que se vayan con una pensión mínima de sobrevivencia en los maestros que ya tienen y cumplen sus requisitos, claro, y le den el espacio a los maestros nuevos. Esa es una política de empleo. Si no la vemos en esa visión, no lo vamos a lograr, que es uno de los elementos. Y luego viene una política de incentivos, que si hay espacio en el siguiente segmento, hablamos la política de incentivos. Desde luego, licenciado Cruz, sí, amplíenos sobre esta propuesta también de reasignar recursos a las escuelas o intentar aumentarlos. Sí, en ese mismo orden de ideas, complementando lo que decía el licenciado Montano, nosotros sabemos de que como organización magisterial estamos siempre velando por los beneficios y derechos de los compañeros, pero también le presentamos dentro del pliego de peticiones al Ministerio de Educación. Nosotros sabemos que nos han dado un aumento que aparece como pago complementario en la boleta de pago, valga la repetición. En el gobierno anterior se nos asignó $100 y hoy con este gobierno se asignaron $100 más y son $200 que aparecen en la boleta de pago, pero como pago complementario, no en el sueldo base. Entonces nosotros le hemos pedido que esos $200 que aparecen como pago complementario se asignen directamente al sueldo base, porque eso estaría cambiando la oportunidad de que tenemos el magisterio en el tema de créditos a través de la banca, y eso nos llevaría a tener mejores beneficios si se nos asignasen esos $200 de pago complementario en el sueldo base. Eso es por un lado, pero también debemos nosotros reconocer y pedirle al Ministerio de Educación que le ponga un atencial énfasis en el accionar, y lo hemos dicho, lo estamos señalando a través de las direcciones departamentales, más que todo desarrollo humano, en el tema del trámite de las licencias y los permisos de los docentes. Nosotros sabemos que por ley, a través de una relación integral de la ley de la carrera docente, el reglamento de la misma ley, la ley de procedimientos administrativos, la ley de asuetos, vacaciones y licencias de los empleados públicos, las disposiciones generales del presupuesto, hacer un análisis de manera integral, podemos determinar que los docentes tienen derecho a 5 permisos personales, tienen derecho a 15 días de permiso sin incapacidad médica, pero también tenemos derecho a 90 días de incapacidades. Pero además de eso que estoy señalando, hay una reforma de la ley a través del decreto 636, que es el derecho a los compañeros docentes que tienen enfermedades terminales incapacitantes.
Nos hemos visto en los años anteriores, y este año no ha sido la excepción, con algunas dificultades a la hora de tramitar ese beneficio de nuestros compañeros docentes a través de las direcciones departamentales. El decreto que contiene también una reforma a la ley de la carrera docente, que es el decreto 247, nosotros le pedimos al ministerio, a las 14 direcciones departamentales, a la unidad de desarrollo humano, por favor, darle el trámite respectivo, el decreto 247, que contiene una reforma a la ley de la carrera docente en el artículo 30, numeral 11 y siguiente. Ese es la estabilidad laboral, no descuento de su salario a los compañeros docentes que padecen enfermedades crónicas. Es decir, no se le debe descontar de su salario por tener que acudir a sus procedimientos o chequeos médicos. Por lo tanto, las direcciones departamentales, los 14 departamentales de educación a través de desarrollo humano, debe de ponerle atención y darle el trámite que corresponde y que es el correcto. Pero nosotros también, en el tema de la seguridad social, el licenciado Montano decía, como ande 21 de junio, le presentamos al Ministerio de Educación, a Casa Presidencial a través de la Comisionada Presidencial y al Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial una serie de peticiones para mejorar el tema de la seguridad social y específicamente en el tema de la salud de los maestros. Solo me voy a limitar a mencionar 3 cosas. Pedimos en primer lugar que se cree de inmediato 3 hospitales magisteriales, para el cual ya se está trabajando. El Consejo Directivo del IBM está trabajando la carpeta técnica para la construcción del primer hospital magisterial. Esfuerzo del Consejo Directivo, en donde ande el 21 de junio, tiene 2 representantes. Ok, licenciado, me encantaría que usted nos pudiera ampliar sobre este tipo de propuestas, no sin antes irnos a nuestra siguiente pausa comercial. No nos cambie, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Continuamos hablando sobre las propuestas que Andes 21 de junio y otras organizaciones magisteriales le han presentado al gobierno. Continuemos con el licenciado Cruz. Sí, efectivamente, a través del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, en donde también aprovecho para felicitar y agradecerle a todos los trabajadores del IBM, al Consejo Directivo, a su directora presidenta, la licenciada Silvia Azucena Canales Lazo, por ese esfuerzo que se está haciendo y trabajando de la manera coordinada, incluso con las organizaciones magisteriales, y en este caso con Andes 21 de junio no es la excepción. Nosotros hemos presentado propuestas de mejorar el primer nivel de atención del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. El Consejo Directivo tiene ya 8 ejes fundamentales del plan estratégico. Dentro de ellos ya se han logrado algunos fundamentales. Que los maestros pensionados sigan siendo atendidos en el IBM ya se logró. Pero hoy en día estamos trabajando fuertemente por la construcción de 3 hospitales magisteriales. Pero dentro de ello ya se está en la construcción y elaboración de la carpeta técnica para el primer hospital magisterial, que sabemos que el Consejo Directivo, la directora presidenta va a dar detalles en su momento, también recibiendo el apoyo del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Pero en ese orden de ideas, decirle, se han ya creado el primer centro de hemodiálisis de Occidente, con sede en Santa Ana, para darle atención de la terapia dialítica a todos aquellos docentes y su grupo familiar que padecen enfermedades renales, que están en sus sesiones de hemodiálisis. Ya se hizo el acto simbólico de la imposición de la primera piedra en el segundo centro de hemodiálisis, San Salvador Centro, que estará en la Colonia Médica. Pero también se han creado los centros odontológicos. Podemos observar la infraestructura propia
en el Policlínico Magisterial de San Jacinto, Policlínico Magisterial de San Miguel, con un horario extendido de 6 de la mañana a 6 de la tarde, incluyendo sábado y domingo, la contratación de una planta de proveedores de médicos especialistas, de más de 120 médicos especialistas para atender la salud de los docentes. Sabemos que aún existen dificultades y aún hay problemas en ese orden de ideas, pero nosotros seguimos avanzando, apoyando esas propuestas que vienen en beneficio de nuestros compañeros docentes. Por lo tanto, entonces, esperamos de parte del Ministerio de Educación, de parte del Gobierno Central, mejorar la seguridad social, pero para ello debemos de recordar, necesitamos una reforma integral de pensiones que venga a favorecer a la clase trabajadora, y el Ministerio de Educación, los maestros y la maestra no es la excepción, porque nosotros también somos trabajadores y damos nuestra fuerza de trabajo, y por ello necesitamos una reforma integral de pensiones que permita poder dejarle el espacio a otros maestros que busquen la oportunidad de poder trabajar para el Ministerio de Educación. Quiero ser claro antes de terminar mi participación en este espacio y decir, como ANDE 21 de junio, seremos garantes y vamos a ser vigilantes de la aplicación de la ley de la carrera docente y su reglamento. Porque el año pasado por ahí tuvimos algunas pinceladas de una corriente que querían dejar a un lado la aplicación de la ley de la carrera docente. Y nosotros vamos a estar vigilantes de las 15 juntas de la carrera docente y el Tribunal de la Carrera Docente en la aplicación de la ley especial, que es un cuerpo normativo para el magisterio salvadoreño. Le cedo la palabra al licenciado Israel Montano porque creo que quiere complementar también en este orden de ideas. Lo escuchamos, licenciado. Claro, no, es que a nosotros nos encanta hablar y en un espacio de debate como este, pues, que bueno. Hablábamos de una política de incentivos, que quedé pendiente con eso anteriormente. Entonces, antes 21 de junio estamos elaborando una propuesta de política de incentivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues porque el profesor, si no está incentivado, no está motivado, no va a cumplir y no va a desempeñar su papel de la mejor manera. Entonces, para ello, una de las políticas de incentivos es que en los cambios de categorías, en la ley debe plasmarse 10 categorías y la categoría debe hacerse cada 3 años, y de cada 3 años debe haber un aumento salarial del 10% del salario del maestro, ¿verdad? Y así trabaja 30 años. Esa es una propuesta y ahí está. Y va para que el ministerio la analice y la compartamos y trabajemos sobre esa lógica. Ese es un plan de incentivo. Otro es que todo docente, ¿verdad?, tiene la oportunidad de prepararse profesionalmente. Todo maestro puede ir a estudiar a un plan complementario que tenemos en la Universidad del Salvador, ANDE 21 de junio y la Universidad del Salvador, y para estudiar 4 licenciaturas. Pero nosotros, pues, en lenguaje y literatura, matemáticas, educación básica y administración escolar. ¿Por qué tomamos decisión que fuera administración escolar? Necesitamos profesionales que administren la escuela pública. Por eso hay muchos compañeros que tienen problemas en administrar la escuela porque no estudian administración. Somos maestros cualquiera y llegan a ejercer el cargo de la dirección y no sabe que un profesor es profesor, no es administrador. Entonces es necesaria el área de la administración escolar. Entonces, pues eso va en la propuesta, que la profesionalización docente, que el Ministerio de Educación sea el que pague, ¿verdad?, la formación de los maestros que estudian en el plan complementario. Eso lo estamos gestionando, estamos trabajando, esperamos que se dé. Pero para lo otro, todo profesor que pueda sacar su licenciatura, el ministerio debe de plasmar en la ley un monto. Estamos hablando, ¿verdad?, un 10% o lo que sea por haber estudiado su licenciatura. Y si estudió una maestría, otro 10% de su salario. Quiere decir que el maestro que es máster en educación o doctor en educación tendría un salario diferenciado que aquel que no quiso estudiar. Eso motivaría a los profesores a que todos estudiemos y ser mejores docentes para atender mejor a nuestra población estudiantil. Bueno, ¿verdad? Vamos a nuestra pausa comercial y volvemos con las conclusiones finales. No nos cambien, ya volvemos.
Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y antes 21 de junio se pronunciará el 1 de mayo ante todas estas propuestas. Bueno, sigámoslo hablando con el licenciado Montano. Claro, nosotros aprovechamos el espacio que Haga PTV nos da en esta oportunidad para hacer una convocatoria a los maestros y maestras para que nos acompañen a una concentración en frente de las oficinas administrativas de la AFP Crecer en Metrocentro. Ahí vamos a poner una tarima móvil para que los maestros nos concentremos y desde allí vamos a expresar, ¿verdad?, la necesidad y todas las propuestas que tenemos para la clase trabajadora y para los docentes. Alguien me decía por ahí, bueno, ¿y qué pasó con el régimen de excepción? ¿Y qué peligro? Bueno, el presidente ha sido bien claro y dice que el que es delincuente es el que debe tener miedo. Pero los maestros no somos delincuentes, por lo tanto vamos a estar allí y nos vamos a expresar en una fecha histórica donde se conmemora la muerte pues, de los mártires de Chicago, y nosotros vamos a estar en el Día Internacional de la Clase Trabajadora, generando conciencia social a nuestros compañeros maestros y a toda la clase trabajadora, porque es una fecha que no la podemos pasar de lado. Tenemos que estar junto a la clase trabajadora. Así que eso, y como conclusión final quiero decir pues que Andes tiene un compromiso muy grande en este momento de participar, de crear, de producir, y entonces porque nuestro eslogan continúa vigente: primero la propuesta y después la protesta. Excelente. Licenciado, Sí. Ha sido un verdadero placer haberlos tenido por acá. Sabemos que hay tiempo, en otra ocasión habrá tiempo para más análisis, pero, licenciado Montano, un verdadero placer. Bueno, gracias por esta oportunidad. Un saludo fraterno para todos los maestros del país y para la clase trabajadora en su día 1 de mayo. Claro. Licenciado Cruz, encantado. Muchísimas gracias a este canal por la oportunidad de dirigirnos a los maestros y al salvadoreño, a todos los que nos están sintonizando. Tremendo placer saludarlos y estamos a sus órdenes. Y recuerden siempre, como dijo alguien, el respeto al derecho ajeno es la paz. Buenas noches. Buenas noches para ustedes también, amigos y amigas televidentes. Gracias por habernos acompañado en esta noche. Como siempre, recuerden que el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Descansen. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.